Noticia de última hora: la decadencia de la actual administración en los Estados Unidos los lleva a básicamente lanzar una persecución contra Nayib Bukele. Veamos qué es lo que está pasando. Bueno, es que como ustedes ya saben, el presidente Bukele ha hecho un trabajo excelente en temas de seguridad. Trabajo que nunca pues pudo reconocer el gobierno de los Estados Unidos, que inclusive no acompañó en muchas de las iniciativas que tuvo el presidente y no ha sido visto con buenos ojos. Pues qué pasa, que ahora lanza una persecución que se puede considerar persecución política contra el presidente Nayib Bukele y su gobierno. Veamos por qué esto está pasando. Como se pueden dar cuenta, uno de los medios de la oposición compartía esta carta que aparentemente fue dirigida por la Embajada de los Estados Unidos. Dice lo siguiente: el oficial de derechos humanos de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador está solicitando información sobre las órdenes de libertad no cumplidas por la Dirección General de Centros Penales, denunciadas por diversas organizaciones. La situación ha generado preocupación en el ámbito, escúchelo bien, de derechos humanos. Y ustedes ya saben en qué sentido va ese tema de la defensa de los derechos humanos. Porque cuando El Salvador sufría, cuando los salvadoreños comunes estaban aterrados, estaban siendo oprimidos por el crimen, por la delincuencia, pues no existían este tipo de cartitas, ¿no? Entonces podemos ver acá que dice Secretaría General de Corte Suprema de Justicia República de El Salvador. Podemos ver acá que es una carta del 9 de agosto. Vamos a leer brevemente el mensaje que están mandando pues al gobierno del actual presidente Nayib Bukele. Dice: cordialmente, en atención a solicitud procedente de oficial de derechos humanos de la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en el país a través del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, en razón de la elaboración del informe anual sobre temáticas diversas que hace el Departamento de Estado de dicha nación, se requiere informe, y se escúchelo bien, del número de casos en los que la Dirección General de Centros Penales no ha cumplido con las órdenes de libertad, escúchelo bien, giradas, debiendo en caso afirmativo informar respecto a la situación o al estado de los procesos, agregando copias de las diligencias que lo fundamenten. Entonces acá están pidiendo incluso información, copias. No omito manifestar, etcétera, etcétera. Se está básicamente despidiendo. Dice que deben rendirse a más tardar el 15 de agosto del presente año, enviando a un correo de la institución, ¿ok? Entonces acá ustedes están viendo esta información que está siendo relevante, pero veamos un poco más. Pues ahí lo tenía. Están pidiendo información en razón del tema de derechos humanos, ¿no? Algo que le pregunto a usted: ¿usted vio este tipo de pronunciamientos antes? Usted vio cuando a diario, cuando al año eran alrededor de 6.000 salvadoreños las víctimas. Usted vio este tipo de pronunciamientos, viendo las medidas que estaba tomando el Estado para garantizar los derechos humanos, ya que había muchas víctimas. ¿Usted vio este tipo de pronunciamientos? Estoy seguro que no. Entonces es porque nos estamos encontrando una vez más con una agenda malintencionada, que directamente está promoviendo la representación pues de derechos humanos en El Salvador, principalmente sobre la embajada de los gobiernos americanos. Entonces usted se pregunta ¿por qué? Recuerden que aquí acontecen muchos casos. Uno, que las organizaciones locales y las organizaciones supranacionales que han estado liderando una batalla monumental contra el presidente Bukele para que ceda el régimen de excepción, para que vuelva El Salvador a las prácticas anteriores y para que no pueda seguir disfrutando de esta paz, porque ¿quién puede estar en contra de lo que está haciendo El Salvador? Solo personas que quieren que vuelva a la situación en la que se encontraba antes, Entonces usted, desde que el presidente Bukele comenzó a mostrar que era posible hacer mucho en temas de seguridad, desde que comenzó a mostrar que estaba haciendo un cambio significativo en la seguridad de El Salvador, comenzaron a aparecer todas estas organizaciones, queriendo, claro, quitar la soberanía, básicamente, queriendo transferir soberanía a organizaciones supranacionales, algo que es muy importante. Ahora bien, entendemos, están queriendo conocer el tema de muchos que deberían de estar en libertad según ellos, pero no están en libertad. Recuerden que inclusive ha sido noticia, que algunos de esos criminales que ya cumplían con su condena, que llegaba el tiempo de que salieran,
y al momento de salir eran recapturados, ¿ok? ¿Por qué eran recapturados? Porque pertenecían a organizaciones que hoy por hoy el hecho de pertenecer a estas organizaciones implica un delito. Entonces son recapturados. Entonces también por ahí cuestiónese usted por qué están cuestionando el tema de las personas que han sido, que deberían de estar en libertad, ¿no? Se supone, y que todavía siguen ahí. Pues ahí tiene un grupo, ¿no? El grupo de estos que son recapturados. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante? Porque en este momento también aparece, la administración Biden a solicitar esta información. Porque también quiere capitalizarlo a su favor de una u otra manera. Recuerden que luego de lo que dijo Trump sobre El Salvador, mal asesorado, ya hoy por hoy pueden ver pronunciamientos totalmente diferentes, posturas diferentes sobre lo que pasa en la región. Pero en ese momento, cuando Trump, mal informado, menciona a El Salvador, pues lo intenta capitalizar. Ahora, sin lugar a duda, la administración Biden está también intentando capitalizar esto. Pero es muy curioso, miren, porque quiere saber básicamente información, porque están interesados en los derechos humanos de los delincuentes principalmente. Entonces, al mundo con sentido común debería parecerle eso un poco extraño, ¿no? ¿Por qué los derechos de los delincuentes? ¿Por qué esa carta no va dirigida a las víctimas? Recuerden que aunque El Salvador hoy por hoy es el país más seguro del hemisferio occidental, tiene alrededor de 2 víctimas por cada 100.000 habitantes, uno de los más bajos. Entonces, ¿por qué no están pidiendo la información sobre esos casos que están pasando? Y no están pidiendo que se haga justicia y que prevalezcan los derechos humanos sobre las familias de esas que han sido víctimas y los que pueden entrar, ¿no? en este 2%, ¿no? que aún se mantiene de criminalidad en El Salvador. Como repito, es un número que aún así es mejor que el de Estados Unidos, que es mejor que el de Canadá y que ha convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. ¿Por qué no solicitan esos datos? Porque están enfocados principalmente en capitalizar esto políticamente. Porque no les interesa la verdad de la seguridad, no les interesa la prosperidad de los salvadoreños. Y en ese sentido son peligrosos los progresistas, miren. Porque los progresistas hacen cosas que demuestran, que aparentan ser buenas, pero en el trasfondo tiene un sentido bastante turbio. Entonces, como pueden ver, por eso es que sí lo estamos calificando como que es una persecución política contra el presidente Bukele, porque parte de ese principio, ¿no? Parte de esa premisa. Parte de la premisa de que en El Salvador se están agrediendo y violentando derechos humanos, ¿ok? Pero no de personas inocentes, sino que de los que están allí, de muchos terroristas, de muchos criminales. Entonces es necesario, ¿no? que sepa qué está pasando. Es necesario que hagan un reporte, ¿ok? Entonces acá tienen todo ese tema, ¿no? Que creo que es bastante cuestionable, y vamos a ver en parte cómo algunos ciudadanos están reaccionando a esta publicación que les mostré. Veamos. Bueno, pues ahí lo tenía usted. Lo que a mí me hace cuestionar, y también quiero que usted se cuestione, es ¿por qué es tan relevante el tema de los derechos humanos en El Salvador? Si ya se sabe que el presidente fue legitimado con más del 85% de los votos, que tiene una aprobación del 92%, la popularidad de un político, pues que lo hace el político más respetado a nivel mundial. Pero ¿por qué no se están preocupando por lo que está pasando en Venezuela? ¿Ustedes creen que allí no han ocurrido verdaderos atropellos? No están ocurriendo auténticos atropellos en las protestas, incluso ya lamentablemente han habido víctimas. ¿Por qué no vuelven a ver allí? Porque los progresistas simplemente hacen eso, ¿ok? Plantean cortinas de humo, pero saben que lo que a ellos les conviene es que Venezuela sea funcional. Venezuela es funcional a sus planes. Porque en la medida que Venezuela siga bajo el régimen, pues ellos podrán seguir intentando no mostrarle al mundo que están preocupados por la soberanía, por la democracia en el mundo, únicamente haciendo una especie de coordinación. ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué se preocupan por El Salvador? Pues bueno, porque el presidente Bukele ha mostrado que los políticos íntegros y honestos pueden hacerlo. Pueden llevarle a sus ciudadanos paz y tranquilidad. Pueden dar paz y tranquilidad cuando los políticos tienen voluntad.
Entonces, si usted se cuestiona situaciones que están pasando en el mundo y por qué tomarse el tiempo para hacerlo con El Salvador. Y el mismo presidente lo ha dicho, hay un enfoque de derechos humanos que no se comprende, ¿no? Porque siempre este enfoque va a intentar resguardar, ¿no?, a los que han delinquido y no a las víctimas. ¿Por qué siempre se pretende no plantar este discurso en el cual se está señalando a un presidente que ha hecho todo lo posible por devolverle la paz a sus ciudadanos? Valdría la pena cuestionar esto, ¿no? Valdría la pena intentar entender qué hay detrás de ese tipo de cuestionamientos. Entonces es allí cuando podemos ver la importancia de la soberanía de un país, principalmente El Salvador. Porque el presidente ha apelado muchas veces a la soberanía y ha intentado no entrar en conflicto con naciones, con otro tipo de naciones. Porque el mismo presidente Bukele le pide respeto a su soberanía, eventualmente él también da ese respeto a otras naciones. Entonces ahí tiene usted el tema. Ahí tiene el tema. ¿Es discutible o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo es posible que se le esté dando este tipo de trato, porque es un trato, a la actual administración del presidente Bukele y se esté omitiendo en alguna medida lo que está pasando en Venezuela? Claro, hay pronunciamientos, pero los pronunciamientos son tibios. ¿Usted cree que la principal potencia del mundo no puede hacer otro tipo, no puede tomar otro tipo de medidas? Trump inclusive en su momento ya lo dijo, no descartamos ningún tipo de medida. Inclusive tenemos sobre la mesa el tema de la intervención militar. ¿Okay? En su momento pues Venezuela cedió. Ahora bien, ¿por qué estar enfocados en intentar socavar lo que ha pasado en El Salvador? Pues bueno, precisamente porque todos los cambios, todo lo que se ha promovido viene de un político de nuevas derechas, de un político que es patriota, de un político que pone primero la patria, que dice primero mi gente, ¿ok? Entonces esto es algo que no le gusta a los globalistas, porque los globalistas buscan transferir soberanía. Los globalistas buscan llevar la agenda de los países a través de sus organizaciones. Incluso intentan, no siendo elegidos democráticamente, intentan introducir leyes en nuestra legislación y lo hacen exitosamente. Entonces es allí donde hay que cuestionar, ¿no?, esas organizaciones. Creo que ya quedó al descubierto para quién trabajan, pero no trabajan para la gente honrada, no trabajan por el bienestar de los buenos en América Latina. Trabajan directamente para sus jefes que están en alguna parte del mundo, que están en algún escritorio, ideando cuál será la siguiente, cuál será el siguiente golpe cultural que le darán a la civilización. Eso es algo que vale la pena poder entender, ¿no? Entonces el presidente Bukele dice algo que es más que claro, ¿no? Y creo que vale la pena que podamos entender, ¿no?, eso. Y siempre seguir sumando el respaldo a un buen líder político como Nayib Bukele. Ahora sí, antes de finalizar el debate, el video siempre abro debate, ¿no? Converse, comente, déjame tu comentario, con todo el respeto, claro, posible. Porque todos, más allá de que coincidamos, ¿no?, en algunos puntos, más allá de que alguno pueda decir que no está de acuerdo con el presidente Bukele y otros puedan decir que sí, hagámoslo con respeto, porque debemos de exponer ideas y no atacar a personas, que es lo que erróneamente hacen los progresistas. Así que te dejo el espacio allí, vamos a seguir compartiendo información como esta para que puedan estar al tanto de lo que pasa en El Salvador, de lo que pasa en el mundo y puedan tener una perspectiva diferente, ¿ok? Te invito a que le des like, a que si quieres apoyar este canal compartas el video, ya que compartiéndolo llega a más personas y si ayudas que este tipo de análisis y reflexiones puedan ser escuchadas por más personas que compartan nuestras mismas ideas. Así que nos vemos hasta la próxima. Suscríbete al canal. Este es el Analista Millennial.